Bueno, como os pudisteis ver en la agenda, vamos a tener ahora una pequeña mesa para hablar sobre el mundo SAP. Ya sé que no tenemos aquí muchos saperos, aunque seguro que algunos de vosotros, por supuesto, conocéis la tecnología. Yo os diré que cuando empecé a trabajar aquí en el 2013 y me preguntaron, oye, ¿conoces lo que es SAP? Dije, no tengo ni idea. Y ahora estamos aquí, ¿no? Luego recordé que SAP salía en el Fórmula 1 de McLaren y dije, vale, sí que sé lo que es SAP. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a tener una pequeña mesa, unas preguntas rápidas. Veis que tenemos a Rubén, ahora nos vamos a presentar, una de las personas para las que trabajamos en una gran organización, y luego tenemos a Brad y a José, que son dos consultores senior de la casa. Queríamos hacer un mix 2 y 2, pero bueno, ya sabéis que los clientes de SAP que tenemos están fuera. Hemos intentado que se uniesen más, pero por temas de agendas y demás no ha podido ser así. ¿Vale? De todas formas, os vamos a contar alguna anécdota divertida y curiosa para que os sea amena la charla. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero de todo que quiero es que nos presentemos y, por supuesto, no lo voy a hacer yo. Entonces, por favor, Rubén, si nos dices qué eres y qué haces, te lo agradecemos para continuar con la charla. ¿Me oye bien? Sí. Vale, pues sí, yo soy Rubén Gil, trabajo en Daikin Europe. Mi cargo es un poco IT supervisor de la parte de GRC y de... Tenemos una combinación un poco curiosa en Daikin y mezclamos GRC con la parte web. Entonces, soy el responsable de ambas áreas, de todo el equipo, tanto de GRC como de webs. Y bueno, de Daikin Europe, supongo que no quiero aburriros si ya lo conocéis, nos dedicamos básicamente a la climatización. Estamos en unos 140 países en todo el mundo. Es una empresa japonesa. Y bueno, yo en particular trabajo en Daikin Europe, que es el headquarter de toda Europa, y damos soporte a las filiales de Europa y Middle East, a unos 20-25 países más o menos en toda Europa. Muy bien. Brad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que aquí la mayoría ya me conocen, pero bueno, los que no, pues mi nombre es Brad, soy consultor senior en InproSec, principalmente me dedico a SAP GRC, pero bueno, también toco alguna cosa de seguridad, ¿no? También quiero comentar, ¿no?, que al final, a nivel de consultoría, es muy interesante, sobre todo porque al final puedes ver distintos clientes, distintos sistemas, y eso desde un punto de vista, luego entraremos más en ello, ¿no? Pero sí que te da esa riqueza para saber lo que puede estar bien, lo que está mal. Bueno, te da esa experiencia, ¿no? Luego ya comentaremos más adelante, pero ahí lo quiero dejar. Muy bien. ¿Me escucha, no? Bueno, pues nada, yo soy José Martín. Igual que Brad, muchos de vosotros me conocéis seguro. Llevo en InproSec, voy a hacer 11 años, ahora el mes que viene. Y nada, ahora mismo me dedico sobre todo a gestionar proyectos y servicios relacionados con seguridad SAP y SAP GRC. Y en el último año pues me he centrado un poco más pues, a potenciar el área internacional, ¿no? Que, como decíamos antes, es un área que tenemos que potenciar para posicionarnos mejor dentro del mercado. Muy bien. Bueno, gracias por las presentaciones. La primera pregunta, y sobre todo es una pregunta para Rubén, que trabaja en una organización. Luego Brad y José nos podrán dar otro punto de vista. Pero la primera pregunta, Rubén, es: una empresa no solo es SAP, son muchísimos otros sistemas, en muchas ocasiones interconectados, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, bueno, ya nos lo adelantabas, pero ¿cuál es tu responsabilidad junto con SAP y qué significa SAP dentro de la organización? Porque entiendo que puede haber muchas otras tecnologías en donde SAP simplemente es una más y la organización tiene que gestionar la seguridad y los procesos en muchas otras herramientas, ¿no? Sí, bueno, como bien dices, en particular en Daikin trabajamos no solo con SAP, tenemos muchísimos proveedores. Yo en particular, como soy de la parte de GRC y de webs, solo la parte de GRC es la que toco SAP. Y bueno, al final soy el responsable del equipo de que desde la parte de los roles de definición y asignación y gestión de proyectos relacionados con autorizaciones hasta todo lo que pasa dentro de un sistema GRC. Siempre desde el punto de vista de IT, porque es verdad que nosotros en Daikin tenemos muy bien dividido toda la parte de negocio con la parte de IT. Y nosotros desde Madrid, desde la oficina que tenemos, nos dedicamos toda la parte de SAP, pero desde el punto de vista de IT.
Vale, y es verdad que luego también, lo que he comentado, en la parte web, bueno, pues trabajamos con otros proveedores que no vienen hoy al caso. Muy bien. Y desde el punto de vista de consultoría, sobre todo, José, has trabajado con clientes enormes como Unilever, en donde ya no solo te encargas de apoyarles en la gestión de accesos en sistemas SAP, sino en otras tecnologías de la organización. También, ¿cómo ves, y no me refiero simplemente en una organización particular, sino cómo ves esa diferencia o esa importancia de analizar ese sistema SAP de forma individual y en conjunto con el resto, ¿no? Sí, es interesante. O sea, si hablamos de Unilever, otros clientes así que son más grandes en número de sistemas clave, yo creo que a pesar de tener, pues imagínate, más de 40, 50 sistemas clave donde tienen el core de los usuarios que utilizan los procesos de negocio, SAP sigue siendo el centro, ¿no? O sea, es donde más usuarios hay, donde están los procesos de negocio más importantes y sobre todo las auditorías se centran sobre todo en SAP, ¿no? Pero eso no quita que la seguridad la podamos aplicar de igual forma, ¿vale? Nosotros somos especialistas en SAP, pero todo lo que sabemos, la consultoría, el conocimiento, se puede aplicar también a sistemas no SAP, ¿no? Porque hay gestión de accesos en todos los sistemas, hay gestión de riesgos, entonces yo creo que eso es muy importante, ¿vale? Incluso a futuro, pues utilizar ese conocimiento dentro de SAP para extrapolarlo a sistemas no SAP, ¿no? Sí, de hecho, añadido un comentario, justo ahora nosotros, por ejemplo, en Daikin estamos empezando a extender nuestro modelo de seguridad o de autorizaciones en sistemas SAP a otros no sistemas SAP, porque al final hemos visto como más robusto, más estable y nos estamos moviendo, como comentaba, a otros sistemas. Muy interesante. Muy bien. Braz, ¿nos puedes dar alguna visión también por tu parte? Sí, a ver, al final, claro, nosotros, en nuestro caso, o en mi caso, trabajamos con empresas que, por supuesto, su core es SAP, ¿no? Su ERP, donde tienen sus sistemas más importantes. De hecho, creo que SAP es una de las, o es el ERP que más vendido, ¿no? El que utilizan las empresas más importantes. Entonces, bueno, en ese sentido sí que está claro que, sobre todo a nivel de gestión de identidades, cuando tienes que entrar en distintos sistemas, porque al final una empresa grande pues sí puede tener su core en SAP, pero puede tener, pues yo qué sé, el sistema de recursos humanos en otro sistema, ¿no? Pero sí que pueden tener interconexiones, sobre todo en eso que comentamos, ¿no? de gestión de identidades. Entonces está claro que todo eso está interrelacionado y, como comentaba José, todo ese conocimiento que tenemos de seguridad en SAP también lo podemos extrapolar a otro tipo de sistemas o entornos o ERPs que utiliza una compañía. Muy bien. Bueno, antes, como visteis, hemos hablado de los riesgos que nos han ido afectando a lo largo de los últimos años. Entonces ahora quiero que hablemos un poco del pasado y de por qué estamos aquí, y luego hablaremos del futuro. Pero, por ejemplo, en vuestro caso, Rubén, en Daikin, ¿cuáles han sido esos riesgos potenciales que habéis visto, sobre todo relacionados con los sistemas financieros y con los sistemas SAP? ¿Y qué acciones habéis tomado en los últimos años para mejorar los controles de seguridad en este tipo de sistemas? Mira, ahora recientemente los riesgos más grandes que hemos detectado es precisamente los sistemas cloud. Estamos empezando a tener sistemas cloud en SAP y era un mundo nuevo. Bueno, ¿y aquí qué hacemos con esto? ¿Cómo organizamos una integridad un poco del sistema? ¿Cómo hacemos que también tenga una seguridad y demás? Y bueno, pues en nuestro caso vosotros nos habéis montado unos sistemas, no ha llegado a ser una SOD, pero hemos llegado a tener un concepto de autorizaciones, un concepto de seguridad dentro de estos sistemas cloud que nos han permitido estar un poquito más tranquilos. Pero sí, al principio fue como una bomba, vale, empezamos a tener del tirón, de golpe, 2, 3, 4 sistemas cloud y desde un punto de vista de seguridad, de GRC, nos quedamos un poquito en bloque diciendo, ¿qué hacemos aquí para parar los posibles riesgos? Pues hablando del cloud, sí que me gustaría conocer la visión que tenéis, y luego también se lo preguntaremos a José y Braz, que han visto en otras organizaciones. Yo recuerdo que el año pasado estuvimos en Copenhague en un evento de ciberseguridad en SAP, y recuerdo que la pregunta más común en todas las reuniones era ¿en dónde están mis datos cuando están en la nube y quién puede acceder a ellos? Y no había respuesta.
La respuesta era, tienes que ir a leerte el contrato y ver lo que pone el contrato. A ver, no estamos hablando de un papel, estamos hablando de una tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendo que dentro de la organización ha habido esa pregunta, ¿no? Cloud, no cloud, híbrido, ¿hasta qué punto? Entonces, no sé si nos puedes dar algún comentario, alguna visión sobre ese tema. Es una pregunta, de hecho, en aquella charla que tuvimos en Copenhague, yo empecé la ponencia con eso, que del resto de clientes ya nos parece como algo muy complicado el afrontar una migración a cualquier sistema cloud si no tenemos información, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo se va a hacer, no sabemos dónde está nuestra información. Y por lo menos desde el punto de vista de Daikin, no hay una respuesta todavía, es algo abierto. O sea, estamos todavía estudiándolo, estamos todavía viendo qué va a pasar. En nuestro caso, por ejemplo, S/4HANA, estamos pensando en migrarlo a un sistema cloud y no tenemos claro todavía. Es parte del estudio, pero sí que necesitamos profundizar un poco en ello todavía. Yo creo que es un gran debate que estamos teniendo en la actualidad. Sí. Creo que a lo mejor hace 2 años todos estábamos, sí, vámonos al cloud. Y creo que hemos dado un paso atrás y se está viendo de esa manera, ¿no? No sé si habéis, sobre todo en Unilever, empresas así de ese tamaño, habéis tenido conversaciones de ese estilo o habéis podido ver alguna decisión que se esté tomando al respecto. Sí, a ver, yo creo que uno de los riesgos del cloud es que tú pierdes la gestión de la infraestructura, ¿no? O sea, que tienes un proveedor que te hace esa gestión, ¿no? Entonces tienes que asegurar que eso se está haciendo correctamente, ¿no? Y que se está haciendo siguiendo tus políticas y tus procedimientos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de auditoría, yo creo que, bueno, y riesgos internos, yo creo que eso es importante, ¿no? Que tengas a ese proveedor que te gestiona el cloud, que te dé informes de auditorías externas para que se certifique que sus procesos siguen los tuyos, ¿no? Sí, realmente complejo. Bueno, yo un poco también por comentar la experiencia o la percepción que tengo yo también cuando entré en Improsec hace ya 6 años, a mí me da la sensación quizás que la parte de seguridad era una cuestión más técnica, ¿no? Tienes una guía, tienes un manual que te dice que tienes que tener una serie de parametrizaciones y eso es lo que tienes que tener, ¿no? Y sí que es cierto que ahora con todo este tema de los sistemas cloud o sistemas híbridos y más, cada vez las compañías hacen más preguntas, ¿no? Al final, oye, que yo ya no soy responsable de mis datos o no tengo la capacidad sobre ellos, ¿no? Y sí que es cierto que es una pregunta muy recurrente y una preocupación de muchos de nuestros clientes y que se dan multitud de reuniones en cuanto pues, tienen esa necesidad de saltar a cloud o quedarse on-premise. Bueno, surge, ¿no? esa discusión siempre y esas preguntas o inquietudes por parte de los clientes. Bueno, no la tenemos en el guión, pero creo que hay una pregunta muy interesante y voy a empezar por José. Estamos hablando de la internacionalización, ¿no? Queremos trabajar con países de habla inglesa, por supuesto, pero ya lo estamos también haciendo con países de habla hispana, en México, en Sudamérica, ahora estamos haciendo proyectos en Chile y demás. Mi pregunta no va sobre el idioma, mi pregunta va sobre la cultura y cómo adaptarnos para trabajar con personas de otras culturas, ¿no? Entonces, yo creo que todos vosotros me vais a poder dar un punto de vista. Si me permitís, hago yo una pequeña introducción. José lidia todos los días con personas de la India, trabajando en Unilever, con personas del Reino Unido, trabajando en Unilever y ahora también con personas de Chile. Yo, de hecho, de Chile, yo he trabajado con organizaciones de Chile y creo que es de Latinoamérica el país más similar a Europa, ¿no? Incluso a la hora de utilizar el lenguaje y las expresiones. Hay expresiones que tú le dices a un mexicano y no te entiende, pero hay expresiones hechas que le dices a un chileno y sí te entiende. Entonces es muy curioso. Rubén, por supuesto, Daikin es una empresa global, internacional, donde tienen pues, oficinas por todo el mundo, trabajan de forma directa con la oficina de Bélgica, hay equipos de soporte en la India y demás, y seguro que alguna conversación, no sé si en japonés, pero con algún japonés puede haber. Y Brad nos puede dar, por supuesto, su punto de vista, sobre todo trabajando con personas de México, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que me digáis pues, cómo tiene que ser esa adaptación y qué diferencias veis a la hora de trabajar con estas diferentes culturas o cuáles son los grandes retos. Bueno, pues yo creo que es la clave de la consultoría. O sea, yo creo que por muy técnicos que seamos, si no somos capaces de tener esas habilidades que se aprenden en el día a día y que te hacen conseguir los objetivos o no,
yo creo que ahí entra mucho la resiliencia, ¿no? que tenemos todos, ¿no? O sea, ante los retos que te pone esa diferencia de cultura, pues ser capaz de ponerte en el punto de vista de la otra persona y decir, bueno, vamos a ser profesionales, nos vamos a centrar en lo que queremos conseguir y vamos a intentar que todos vayamos hacia el mismo destino, ¿no? Yo creo que es muy clave, ¿eh? Y yo creo que el futuro también va por ahí, ¿no? O sea, tenemos que enseñar a todos los equipos y aprender nosotros también que la clave está en eso, ¿no? En saber tener esas habilidades que nos hagan que podamos gestionar diferentes culturas. Pensaba que te ibas a mojar un poco más, ¿eh? Pero... Luego, un poco más adelante. Después con una cervecita, ¿no? Muy bien. Rubén, ¿qué nos puedes contar? Sí, bueno, a ver, yo en particular trato mucho con gente de Bélgica, efectivamente, como comentabas, y creo que la clave es al final, como comentábamos, adaptarte a la otra persona. O sea, la gestión de un proyecto en la que tienes un equipo de Bélgica, un equipo de la India, que también tenemos equipo de la India, y un equipo de Turquía juntos, es un mix importante. Entonces, la comunicación, pero no por el idioma, sino la comunicación, el cómo comunicas, el cómo explicas lo que hay que hacer, o los riesgos, o cualquier tema del proyecto. A nivel comunicativo tienes que ser consciente de que no todos tenemos la misma forma de hablar, la misma forma de tratar la comunicación, y bueno, es algo muy bloqueante en los proyectos en muchas ocasiones. Pero bueno, al final te vas adaptando. Sí, a cada tiene uno que ser un punto clave de la gestión del proyecto, por Siempre supuesto. digo lo mismo, como decías, en consultoría, al final, si hay un entendimiento con la otra persona, no se basa en ejecutar, claro, y ya está, creo que es la clave. Por muy técnico que seas, al final. Claro, y se ve, sí, decía José, en la India, o sea, se ve las jerarquías, ¿no? También, sí, o sea, o yo que sé, en Latinoamérica, que todos los procedimientos tienen que estar súper documentados, sí, y lleva mucho más tiempo que aquí en Europa, por ejemplo, sí, que no quita que sean más seguros o menos seguros, pero sí que te tienes que adaptar, ¿no? Sí. Y eso forma parte de los proyectos. Sí. Sí, bueno, al final en mi caso en México sí que es cierto que tuve una cierta ventaja, al final ya avalado por David, ¿no? En ese caso el salto cultural no fue tan grande, de hecho fue uno de los primeros sitios donde pude o tuve la oportunidad de trabajar, pero sí que es cierto que hay ciertas diferencias, sobre todo a nivel de cultura de trabajo, a la hora de comunicarse, a la hora de enviar correos, de tener reuniones. Es distinto, es difícil de explicar, pero es distinto, ¿no? Y sobre todo sí que se nota mucho en la cuestión burocrática, ¿no? A la hora de hacer solicitudes, procedimientos, son muy estrictos a la hora de seguir un flujo de trabajo, ¿no? Y a veces eso ralentiza las cuestiones. Sobre todo, hablo yo de la parte de México, que es donde tengo más experiencia. Y lo habéis dicho, quiero decir, al final la clave pues, es adaptarte un poco a... Bueno, todos nos tenemos que adaptar, ¿no? Unos a otros, ellos a nosotros y nosotros a ellos, está claro. Sí, en Bélgica, por ejemplo, tenemos mucho impedimento con el tema de los procedimientos y demás, todo muy... Claro. Llevan su ritmo y bueno, sí, al final todo sale. Muy bien, hacemos dos preguntas más y cerramos. Una va sobre la gestión del talento, ¿no? Y sobre todo, lo decíamos antes, ¿no? En los sectores relacionados con las tecnologías de la información, casi en cualquier otro, pero está siendo muy complicado reclutar talento y personas que quieran hacer una carrera a largo plazo en la organización, y en particular en el mundo de SAP es muy complicado encontrar perfiles que tengan una experiencia que nos permitan avanzar rápido y con esa eficiencia, ¿no? Entonces, por una parte, Rubén, la pregunta para ti es cómo estáis gestionando ese tema, si estáis intentando tener un equipo interno o si, llegado el momento del planteamiento, tiene que ser subcontratar directamente. Y para José y para Brad, que son personas que lideran a otras personas en nuestra organización, también la pregunta va de cómo vemos ese punto y de cómo ser capaces de gestionar ese talento en nuestras organizaciones, ¿no? Empezamos por Rubén. Sí, a ver, nosotros internamente tenemos equipo y seguimos creciendo. Y es cierto que es cada vez más complicado salir fuera al mercado y buscar gente. Tenemos tecnologías, ¿sabes?, que hemos hecho, no sé, cientos de entrevistas, buscar en el mercado es muy complicado.
Pero bueno, siempre que intentamos como empresa, pues habrá que, tenemos que hacer un esfuerzo en intentar también gustar. Como lo digo yo, ahora muchas veces no hacemos nosotros las entrevistas a las personas no las hacen a nosotros. Entonces, muchas veces tenemos bueno, que cambiar un poco la cultura empresarial y la cultura de nuestra compañía para intentar gustar y captar el talento. Eso para la gente que contratamos y para los que estamos, pues lo que comentaba, la gestión de talento, con un plan de carrera, con un plan, intentando un poco que estemos todos a gusto en proyectos y que tengamos todos una clara visión de hacia dónde vamos. Pero bueno, también lo combinamos con equipo externo. O sea, nosotros prácticamente en todas las áreas tenemos tanto equipo interno como equipo externo. Sí, sí, tiene que ser la mezcla equilibrada, por supuesto. Sí. Bueno, pues yo creo que internamente, o sea, hablando de InProsec, yo creo que la clave también a futuro es esa, ¿no? O sea, encontrar, lo sabemos todos, ¿no? Que es muy difícil encontrar personas que tengan el conocimiento técnico que se necesita. Evidentemente aquí yo creo que lo que queremos hacer es formar a las personas, pero tener freelance o gente externa que ya tenga ese conocimiento y que pueda participar en los proyectos nos da una flexibilidad brutal, ¿no? Pero quizá la clave es también que si hay un equipo de freelance, que también los metamos en la cultura de la empresa, ¿no? Que pues, puedan venir a los eventos, a que se vean como parte de la empresa para que también eso sea interesante y les meta en el equipo, ¿no? Y que sepan bueno, gestionar la calidad como lo hacemos internamente y que para el cliente sea todo InProsec, ¿no? O sea, yo creo que ahí está un poco la clave también. Bueno, comentando un poco lo que decíais, ¿no? En Daikin, que también integráis equipo interno con equipo externo, y como casi todas las compañías, sí que quiero lanzar la lanza a favor de los consultores, que estamos en consultoras, que somos pues, proveedores, un poco con lo que comentaba antes, ¿no? Al final, nosotros tenemos la oportunidad de ver muchos sistemas distintos, trabajar con diferentes organizaciones que se dedican pues, a sectores muy distintos entre sí, ¿no? Y tenemos esa ventaja de que podemos ver aquello que funciona y aquello que no funciona, ¿no? Además de ya tener los conocimientos técnicos, además tenemos esa experiencia de si ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? Y eso, combinándolo con esa experiencia interna o conocimiento interno de una compañía, donde pues, conoces esos objetivos que quieres alcanzar y demás, juntando esas dos cosas, conjugándolas, pues puede tener un resultado muy bueno. Y hay mucha diferencia cuando en una compañía pues sí que tienen esos recursos internos, que tienen ese cierto conocimiento técnico, ¿no? Que es más sencillo pues, apoyarlos que si no tienen ese conocimiento, ¿no? Y resulta más complicada esa comunicación. Entonces, bueno, en resumen es eso, que es importante también que las compañías pues, tengan esa parte externa para que puedan apoyarles en ya sea a nivel de crecimiento en sus procedimientos, pero también en su crecimiento a nivel de seguridad en sus sistemas. Solo por añadir una cosa a lo que decía Brad, yo creo que, o sea, por dar la perspectiva de el feeling que yo recibo de clientes, ¿no? O sea, cuando vienen a proveedores externos es siempre para hacer una comparativa, ¿no? De mercado. Es decir, yo tengo mi servicio de soporte interno, me arreglo internamente con lo que tengo montado, pero si hay algo nuevo, un reto nuevo que viene, pues voy al proveedor externo y que me diga qué pasa con los clientes del mismo sector, ¿no? Para ver cómo afrontar esos riesgos. Y ahí yo creo que es donde más valor aportamos, ¿no? Cuando hay mejoras, cuando hay retos nuevos que vienen de auditorías que les vienen encima todos los años, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Al final nosotros, siempre digo que cuando contratamos un proveedor, contratamos también esa visión que nosotros no tenemos, que vemos nuestro ombligo, vemos nuestra caja y no vemos más allá. Entonces, al final siempre tenemos que pedir ayuda externa para que nos den un poco una visión de qué hay fuera y qué otras formas se pueden hacer lo que ya hacemos. Porque muchas veces decimos, esto tiene que ser azul y tiene que ser azul, y nos enseñáis pero otro el resto camino. está haciendo otra cosa. Efectivamente, oye, experiencia de otro cliente. Además, yo siempre, con vosotros y con otros proveedores, siempre pregunto, ¿cómo lo hacen otros clientes? Creo que es una pregunta al final muy importante. Claro. Si solo nos miramos a nosotros, pues puede fallar. Pero bueno, al final ha habido un entendimiento entre proveedor y que
Y la última, ¿cuáles creéis que son los grandes retos que tenemos en los próximos años en la ciberseguridad y sobre todo relacionada con sistemas SAP? Como he comentado antes, yo creo que la transformación hacia los sistemas cloud para mí es algo no preocupante, pero bueno, es algo que está en el radar, por lo menos en Daikin desde hace tiempo, y que bueno, veremos a ver cómo gestionamos de aquí a los próximos años, porque hay muchos puntos abiertos que requieren de estudios bastante grandes. Al final nosotros tenemos como 10.000, 15.000 empleados más o menos en toda Europa, y gestionar ese volumen de usuarios con 25 países, migrarlos a un sistema cloud, es algo muy complejo, desde el punto de vista de un GRC, de la seguridad, como de los áreas de ventas o los áreas de finanzas. O de los propios procesos de negocio. Todo, claro. O sea, muchas veces, porque hablo con algunos directores de algunas filiales y me dicen, es que Rubén, nosotros tenemos una forma de trabajar que hemos conseguido adaptar en nuestro sistema S4 de ahora, pero ¿cómo vamos a hacer eso en un sistema cloud? Es que no es tan fácil adaptar el negocio al sistema. A veces hay que hacer ese esfuerzo. Entonces, esa transformación tenemos que ver cómo lo hacemos. Pero bueno, es un proceso que lleva años. Yo creo que va a ser uno de los grandes retos, sin duda. No voy a decir que es la IA, ¿vale? Porque estoy harto de escuchar en diferentes eventos que la IA va a ser igual a largo plazo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay otros, o sea, lo vemos en el día a día, ¿no? O sea, yo creo que una de las claves es mantener lo que tenemos, es decir, que la base se mantenga, que las políticas, los procedimientos, eso todo esté seguro, que todos los clientes estén preparados para las auditorías, pero se vienen, ¿no?, desafíos. HANA, o sea, HANA se viene y ya está ahí. O sea, HANA trae nuevos chequeos de autorización, trae nuevas transacciones, trae un conjunto de configuraciones nuevas que pueden poner en riesgo, ¿no?, a nuestros clientes y a sus datos, ¿no? Y luego, por experiencia con otros clientes, yo creo que la interconexión entre sistemas también, ¿no? O sea, esa conexión entre sistemas SAP y no SAP, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Porque cuando hay esa interconexión o esa gestión externa en otros sistemas que no son SAP, ahí puede haber riesgos que nos estamos perdiendo, ¿no? Y luego un par de puntos más, que creo que uno lo mencionaba Yago. Yo creo que la gestión de externos es algo que es muy importante y que se tiene que hacer. Ahí yo creo que es donde están todos los potenciales fraudes en las empresas, ¿no? O sea, si los externos al final tienen accesos privilegiados, suelen ser un punto débil de la gestión de usuarios, yo creo que ahí hay que enfocar, ¿no? Hay que apoyar a los clientes a desarrollar eso también, ¿no? Y poco más. Y creo que Brad también decía el tema de la gestión de identidades, ¿no? Yo creo que la gestión de identidades es muy importante, por eso que decíamos de sistema SAP, no SAP. O sea, tiene que haber un sistema global que gestione identidades y procesos que lo soporten, ¿no? Entonces, yo creo que esos 4 puntos van a ser desafíos a los que nos tengamos que enfrentar o nos estamos enfrentando ya. Muy bien. Sí, yo poco puedo añadir a lo que han comentado. Está claro que si las preocupaciones que comentó Rubén, está claro que es una preocupación que pueden tener todas las compañías que estén en este caso en sistemas SAP, pero a corto plazo al final es eso, ¿no? ¿Qué pasa con la seguridad en los sistemas cloud? Incluso puede haber organizaciones que tengan híbrido, ¿no? Que estén on-premise en algunos sistemas y otros en cloud, ¿no? ¿Cómo gestionamos eso a nivel de infraestructura, a nivel de seguridad, ¿no? Y sobre todo yo creo que el tema de la gestión de identidades. Hablamos siempre de accesos, de fuga de información, de todo eso. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos también más relevantes, la parte de gestión de accesos y cómo gestionamos esos sistemas SAP híbridos, es decir, cómo conjugamos todos. Yo creo que esos son los principales retos a corto plazo. Muy bien. Por añadir al final, yo siempre digo que al final autorizaciones o el equipo de GRC somos los últimos en enterarnos de todo. Entonces, siempre crece más rápido la parte de infraestructura, la conexión, que nosotros nos enteramos de los sistemas. Vamos Entonces, al final siempre. Esa gestión es bastante retante, vamos. Sí, es importante introducir en esos procedimientos desde bien al inicio la seguridad, ¿no? Porque luego si lo hacemos después va a suponer siempre un coste muchísimo mayor, ya sin contar posibles problemas de seguridad que podamos tener. Muchísimas gracias. Gracias a Rubén por acompañarnos y por haber viajado hasta aquí, hasta Vigo, y gracias a José y a Brad por acompañarnos también, y a vosotros, por supuesto. Espero que haya sido interesante.